Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este primer Energy Talk Web Chile. Mi nombre es María Trinidad Castro, soy la directora ejecutiva del World Energy Council Chile. Junto con MIT les damos la bienvenida a este primer Energy Talk que tenemos a disposición de ustedes. Con ustedes dejo al doctor Lee Ullman, quien es el director de la Oficina de América Latina del MIT, y Lee les va a dirigir algunas palabras. Adelante. Hola, hola, buenos días a todos. Gracias Trinidad y gracias al World Energy Council para estar con nosotros hoy día de la charla de mi amigo Néstor. Néstor es un gran estudiante, gran chileno, gran persona y estoy muy feliz que él puede tener su primer public chat después de su doctorado en Chile de una manera virtual, pero muy importante para nosotros. Quería contar a ustedes que para ese webinar, si tienen pregunta, por favor, usa el Q&A abajo y no el chat. Y con el Q&A uno puede upvote, que significa votar para las distintas preguntas que serían que nosotros después, la moderadora Carolina, que está con nosotros, ella puede elegir. Y si hay problemas, si no escuchan, por favor ponen el chat. Yo, Jacqueline, estamos aquí para apoyarles. Pero más que nada, gracias por estar con nosotros. Gracias a Trinidad, a Carolina y claramente a Néstor. Muchas gracias, Lee. Para nosotros, bueno, es una alegría gigante comenzar estos Energy Talk en colaboración con ustedes, con una tan prestigiosa casa de estudio y más aún con Néstor, un chileno y un amigo para nosotros. Especiales agradecimientos para ti, Lee, para todo tu equipo, a Jacqueline y a todas las personas que nos han permitido realizar esta actividad. Ahora los dejaremos con Carolina Cuevas, quien moderará el conversatorio, tal como les comentó Lee. Carolina es ingeniera civil químico de la Universidad de Santiago de Chile y magíster en gestión y emprendimiento tecnológico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Durante 10 años en la Fundación Chile se ha desarrollado especialmente en la implementación de proyectos de energías renovables y también en eficiencia energética y desalación de aguas. Carolina es líder de sustentabilidad de Fundación Chile y también es embajadora y participante de la primera generación de nuestro programa Women in Energy. Muy bienvenida, Carolina. Muchas gracias, Trinidad. Bienvenido a todos. Para mí es muy grato encontrarme con ustedes hoy y aún más conversar este interesante tema que tiene que ver con la electricidad y la descarbonización, como estos son una clave para la transición energética de nuestro país. Les cuento que hoy día, tal como adelantaba, nos va a acompañar Néstor Sepúlveda. Néstor es un consultor en política y economía de la energía. Él es además doctor en el Departamento de Ciencias e Ingeniería Nuclear en el MIT y su campo de especialización es la economía y política energética. Sus investigaciones se centran principalmente en el desarrollo de metodologías avanzadas, combinando la investigación de operaciones, el aprendizaje automático y el análisis de datos para generar conocimiento oportuno que sirvan de guía para la política, investigaciones, inversiones óptimas y decisiones de planificación a corto plazo que repercuten definitivamente luego en la descarbonización profunda a largo plazo de los sistemas de energía. Él es chileno de corazón, es un ex oficial naval que estuvo durante más de 10 años en la Armada de Chile, sirviendo a bordo y trabajando como gerente de proyectos para la adquisición de defensa. Es licenciado en Ingeniería Eléctrica por la Academia Politécnica Naval y además tiene una maestría en Ciencias e Ingeniería Nuclear del MIT y una maestría también en Tecnología y Política de la misma casa de estudios. Luego de este tremendo currículum, les presento y los dejo con Néstor Sepúlveda. Bienvenido, Néstor, y mucho éxito en tu presentación. Hola, Caro, muchas gracias por la introducción. Es para mí un gran orgullo y estoy muy agradecido por la invitación de la oficina de MIT en Latinoamérica y del WEC de haberme invitado a presentar el día de hoy. Lo que les voy a contar resume un poco lo que yo he estado trabajando en los últimos años, que tiene que ver con cómo efectivamente desarrollamos políticas e implementamos incentivos para tecnologías que nos permitan llegar a una descarbonización de los sistemas eléctricos
con el objeto de mitigar los efectos del cambio climático. Y el primer, ahí espero que, no, un segundo. Estamos con algún problema técnico. Ahí espero que se vea la presentación. El primer aclaración quizás hacer respecto a este tema comparado con lo que yo he escuchado en Chile es que cuando yo me refiero a descarbonización no me refiero al retiro de las centrales de carbón. Eso es algo, la palabra descarbonización en Chile se asocia mucho a eso, pero en nuestra investigación y en lo que estamos trabajando acá en Estados Unidos nos referimos a la reducción y eliminación de emisiones de CO2. Objeto mitigar los efectos del cambio climático. Así es que con eso, lo primero, contarles que cuál es la motivación de esto, en llegar a cero. Hay un amplio consenso científico que para mitigar los peores efectos del cambio climático, la intensidad de CO2 o CO2 equivalente energética de nuestros sistemas actuales tiene que rápidamente reducir a niveles cercanos a cero y en muchos casos a negativo al final de aproximando 2100. De la misma forma, también existe amplio consenso científico que la electricidad se convierte entonces como un vehículo habilitador de esta transición, que tiene dos desafíos bien grandes. El primero es el aumento en la demanda producto de la electrificación de otros usos de energía que son más difíciles de descarbonizar, como por ejemplo el transporte a través de la integración de vehículos eléctricos o de los sistemas de la industria en procesos que requieren calor, etc. Pero al mismo tiempo transicionando desde una matriz general en el mundo que es mayoritariamente basada en combustibles fósiles con descarga directa a la atmósfera de CO2 y equivalentes, a sistemas que deben ser casi cero CO2 a mediados de esta década, o sea, 2050. Y la pregunta de esta transición, una de las cosas es, bueno, ¿cómo hacemos que esta transición sea justa? Y a mí en particular, una de las tantas cosas que me motiva es este goal de la ONU, que habla sobre affordability de la energía limpia. Y para mí, aquí habla de que sea affordable o asequible y que sea reliable, o sea, confiable. Y sostenible, por supuesto. ¿Y por qué esto es importante para mí? Porque el tema del cambio climático, la transición energética, yo creo que uno la tiene que poner dentro del framework de la sociedad en la que vivimos hoy, donde esto es un gran problema, pero no es el único problema que tenemos. Y por lo tanto, nosotros tenemos el deber, por un tema de justicia social, de asegurarnos de que tratamos de llegar o mitigar el tema del cambio climático sin descuidar otro tipo de necesidades, como por ejemplo el acceso al agua, acceso a la salud, educación, etcétera, que están predominantes en tantas partes del mundo. Y por lo tanto es súper importante desarrollar estrategias que efectivamente maximicen el bienestar social. En ese sentido, las buenas noticias son que en la última década, tecnologías como la generación solar, la generación a través del viento y también las baterías han tenido grandes reducciones de costo, lo cual obviamente habilita una transición mucho más rápida y eficiente, y que de hecho lo hemos visto en Chile también, con los precios solares más bajos del mundo en proyectos en el desierto de Atacama. Pero al mismo tiempo también genera un poco un incentivo que es muy, como decirlo, sexy, pensar que quizás podemos lograr esta descarbonización solamente enfocándonos en políticas que usen este tipo de recursos porque efectivamente han tenido muy buen desempeño.
Entonces, una de las preguntas que surge es, ¿debiésemos desarrollar nuestras políticas de descarbonización en base solamente a el Go 100% Renewables o 100% renovable, donde existe parte fuera de Chile, en otras partes del mundo como Estados Unidos, la tendencia incluso a dejar la energía hídrica fuera de este concepto y simplemente empujar la generación solar, el viento y las baterías? Con gente que efectivamente dice, obvio, que esta es la respuesta porque los costos han estado muy bien, se prevé que las reducciones de costos van a seguir aumentando, y por lo tanto son una estrategia potente en la descarbonización. Ahora, obviamente, la razón para que alguien piense así es basado en un modelo de costo donde la lógica se puede explicar un poco en el sentido de, si yo veo el costo promedio de generación de un panel solar, por ejemplo, como se muestra en la figura, originalmente era más caro que la generación de carbón o gas, y a medida que estas curvas de experiencia que han ido sucediendo en el mundo empiezan a reducir este costo, llega un punto donde el costo promedio de la electricidad producida por un panel solar es incluso más bajo que el carbón o incluso más bajo que el gas, y entonces este modelo nos dice, debiese la capacidad solar o viento, etcétera, debiese despegar y tomarse el sistema. El problema es que este modelo es un poco incompleto, porque no solamente costos es irrelevante en esta transición, sino que es súper importante considerar el valor que las distintas tecnologías proveen al sistema. Un ejemplo es, por ejemplo, varios estudios han identificado cómo a medida que la penetración solar en el eje horizontal aumenta, el precio promedio que perciben las generadoras solares cuando están produciendo, que se puede percibir en un mercado competitivo como el valor promedio de la energía, empieza a disminuir. Por lo tanto, la única forma de mantener el deployment o la inyección de capacidad dentro del sistema es a través de la continua disminución de estos costos. Ahora, mucha gente dice, bueno, esto es solar. Bueno, el viento también se ha demostrado que tiene problemas similares. Mucha gente cree que esto se puede solucionar con storage, pero el problema es que incluso las baterías se ven afectadas a este mismo principio, producto de que cuando yo instalo una batería, parte moviendo la unidad de energía, el megawatt hora más valioso, y así sucesivamente hasta llegar al megawatt hora que es menos valioso para el sistema. Y al final del día, este valor decreciente del sistema existe para todas las tecnologías. Por lo tanto, la pregunta viene a ser, ¿cómo logramos maximizar beneficios para el sistema, pero al mismo tiempo al menor costo posible? Y para lograr eso, lo que tenemos que hacer es desarrollar metodologías que nos permitan en un mismo framework integrar la operación de corto plazo del sistema, pero con mucho detalle, lo cual nos permita cuantificar el valor efectivo del almacenamiento de energía con las rampas que requiere la energía eólica, con las rampas que requiere la energía solar, etc. Y al mismo tiempo en un framework de inversión de capacidad que nos permita determinar, bueno, cuáles son las inversiones de decisión que se requieren, tanto en capacidad como en transmisión. Y esto lo hacemos minimizando el costo y, como les decía, sujeto a muchas restricciones que detallan la operación del sistema en detalle, pero también al mismo tiempo modelando políticas energéticas duras que fuerzan la conversión del sistema a un sistema de bajas emisiones. Al mismo tiempo, mientras hacíamos este trabajo, nosotros nos dimos cuenta que la taxonomía con la que se describen los recursos hoy en día en el mundo eléctrico, que se usó la década anterior, era un poco, digamos, estaba un poco desactualizada, donde todo el mundo habla de generación base, generación intermedia, generación peak o de punta, y nosotros propusimos una nueva taxonomía que creemos reúne mejor las características de los sistemas bajos en carbón, producto de que el siglo pasado, la década pasada, la variabilidad de nuestro sistema estaba recaída plenamente en la demanda, con el sistema de generación adaptándose y supliendo la demanda. Pero hoy en día el paradigma cambia porque tenemos recursos que son intermitentes y variables, como el grupo verde ahí que le llamamos la generación variable renovable, libre de combustible, donde tenemos obviamente la generación solar, viento,
¿cómo se llama esto? Hidro de pasada, y etcétera. Por otro lado, tenemos este grupo que le llamamos los recursos de balanceamiento rápido, que agrupan el almacenamiento, el storage, las baterías, la demanda flexible, que hoy en día también está empezando a entrar en el sistema, donde podemos, por ejemplo, los autos eléctricos se pueden ir poniendo, digamos, cargando a las horas que es más conveniente, y también la demanda activa, donde, por ejemplo, los hogares inteligentes se les puede setear lo que podríamos llamar un willingness to pay, o un costo máximo de pago, donde distintos servicios empiezan a desactivar si el sistema está operando sobre esos niveles. Y por último tenemos este grupo que le llamamos combustibles firmes o de bajos en carbón, que reúnen, por un lado, desde la cajita verde, ¿cierto? Los combustibles, la generación hídrica, que puede estar en ambas cajas dependiendo del tamaño de la central, de la cantidad de agua que pueda guardar. La geotermia, la nuclear, la energía fósil con secuestro de carbono, la biomasa, el biogás, y también llegamos por el otro lado al almacenamiento de larga duración. Entonces yo ahora les voy a hablar rápidamente de esta cajita naranja, ya que nosotros cuando partimos trabajando vimos que en el mundo había hace un par de años atrás, una tendencia a enfocar diseño de política enfocados solamente en la cajita verde y azul. Entonces lo que nosotros hicimos fue tratar de identificar el valor de no contar con estos recursos firmes en el sistema, incluso si el almacenamiento y la energía solar y la energía de viento logran disminuir mucho sus costos actuales. Y la razón de esto es porque estos recursos en general presentan desafíos económicos o desafíos sociales, como por ejemplo la instalación de una central nuclear presenta ambos, y es muy difícil, y es un tema social decidir si en verdad se quiere llegar a comprometer con ese tipo de energía. La expansión de recursos hídricos, en muchos casos tenemos el caso de Hidroaicén, donde está el problema de línea de transmisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, bueno, si estos recursos tienen tanto problema, ¿cuál es el valor, o what if, qué pasa si en verdad no nos preocupamos de ello? Y les voy a mostrar un resultado muy, muy high level y muy resumido, donde nosotros en un análisis modelamos más de 1000 escenarios. Y aquí lo que me gustaría mostrarles es dos cosas. Primero, ustedes pueden ver dos gráficos a la izquierda y a la derecha. En el eje horizontal, lo que se ve es el nivel de emisiones del sistema partiendo en 200. Hoy en día Chile debe estar, creo que entre los 400, 300 quizás, promedio. Estados Unidos 400, China 700. Y aquí nosotros quisimos explorar cómo las distintas políticas empiezan a impactar el costo en el sistema y las decisiones de inversión. Y en el eje vertical lo que tenemos es el coste promedio de generación. En este lado, su izquierda, tenemos, digamos, estrategias que solamente usan estas dos cajas, verde y azul, que fue lo que empezamos a ver en California y en otros estados en Estados Unidos. Y en el lado derecho, entonces, tenemos las tres cajitas. Y acá hay dos resultados que fueron muy potentes y que de hecho ayudaron a un poco cambiar la discusión a políticas energéticas que se basan en setear targets de energía renovable, a políticas energéticas que se basan en setear targets de efectivamente energía limpia o reducción de emisiones. El primer resultado es obviamente el costo, cómo aumenta el costo a medida que aproximamos la descarbonización, cuando no tenemos este recurso firme. Que obviamente ustedes pueden ver en el lado derecho, el incremento en costos se mantiene bastante acotado, pero al mismo tiempo podemos ver que incluso modelando nuestro mejor escenario, nuestra estrategia nos costó más que el peor escenario
el peor escenario, entiéndase, ningún tipo de rebaja en costos de storage, ningún tipo de rebaja en costos de solar, viento, y con alguna tecnología firme como, no sé, nuclear o secuestro de carbono, muy, muy cara. Y este gap, que ustedes pueden ver acá, lo que demuestra es que incluir tecnologías firmes, al final del día, se comporta como un hedge contra el riesgo de que efectivamente estas reducciones en costo no se materialicen o no sean tan predominantes como se espera. Después, yo mencioné que el desafío es, digamos, en dos direcciones. Por un lado está la migración hacia sistemas que son bajos en carbón. Pero por otro lado mencioné el tema del aumento en la demanda y cómo la electrificación de otros usos de energía impacta esta migración. Y solamente voy a mostrarles un ejemplo con un modelo que usa Machine Learning para, digamos, estimar cómo la adopción de vehículos eléctricos o la electrificación de zonas de calefacción en distintas zonas residenciales puede afectar la demanda. Lo que ustedes ven acá en amarillo es una demanda proyectada al año 2050, asumiendo lo que nosotros llamamos el business as usual, que es típico en países desarrollados, 1% creciendo por año hasta el 2050. Y en azul, lo que se ve es el efecto, también en el año 2050, proyectado al 2050, de la electrificación, donde se puede ver que esto parte de un caso base, ahí abajo, incluye la penetración del transporte eléctrico, la electrificación de la calefacción y 80 otros subsectores de la economía en países desarrollados que también se van electrificando. Y ustedes pueden ver acá que hay tres cosas bien interesantes. Obviamente hay un aumento significativo del pic de demanda eléctrica, y eso significa que cuando proyectamos hacia adelante cómo nuestros sistemas se tienen que decarbonizar, hay que pensar en que en verdad hay que reforzar el sistema completo. O sea, ustedes ven ahí que no es ni 1 ni 2, sino que 10 veces 4 veces el pic. Al mismo tiempo que se puede ver aquí cómo hay una marcada efecto de temporada, producto de, en este caso estamos usando datos de sistemas en Estados Unidos, del norte de Estados Unidos, donde hace mucho frío en el invierno. Pero también tenemos un incremento en la variabilidad de corto plazo, producto de la penetración de los autos eléctricos. Incluso cuando estas cargas se asumen que son flexibles. ¿Y qué genera esto nuevamente en nuestras proyecciones de estrategia? Muy simple. Ustedes pueden ver acá cómo el sistema se comporta bajo business as usual, o con este 1%, donde claramente se puede ver que una gran parte de la energía viene y de la capacidad es de energía renovable, variable en este caso. Hay un aporte significativo de almacenamiento, baterías, y tenemos una fracción que en este caso es de una tecnología cara. En nuestros sistemas tenemos energía nuclear, y por lo tanto hay una contribución de energía nuclear, pero este puede ser reemplazada por hídrico. De hecho acá también hay un aporte hídrico, geotermia, etc. Y lo importante es que cuando incluimos electrificación podemos ver que la contribución del almacenamiento aumenta, y esto es incluso con esta demanda que es variable, y también aumenta la contribución de la energía firme. Y para resumir rápidamente esto, la forma que me gusta explicarlo a mí, cuál es el mensaje de esta cuestión, es, al igual que para ir a jugar un partido de fútbol,
podemos tener muy buena delantera y mediocampo, incluso la defensa. Pero uno nunca va a jugar un partido de fútbol sin arquero. ¿Cuál es la relevancia que puede tener el arquero versus el delantero en un equipo? Obviamente va a depender del equipo. Por ejemplo, en el caso de Chile, yo esperaría que la energía renovable tenga una significancia mucho, mucho mayor que lo que les estoy mostrando acá. De hecho, nosotros modelamos Texas, que se puede asimilar un poco más por la cantidad de viento y sol que hay, donde nuestros resultados obviamente cambian un poco en números, pero el comportamiento es exactamente el mismo. Y por lo tanto, es súper importante que la política energética de transición del sistema eléctrico sea abierta y permita el desarrollo, y esto es importante, sin descuidar, no solamente permitir el desarrollo, sino que no hay que descuidar al arquero. Y esto en este caso es, en el caso de Chile, para mí sería, ¿dónde está, obviamente, no descuidar el recurso hídrico y no descuidar las opciones de geotermia u otros? Por último, les voy a mostrar, cuando nosotros presentamos estos resultados, una gran pregunta fue, bueno, esta importancia de los recursos firmes, que nuevamente, como les decía yo, hay un tema importante económico y social respecto a este recurso. Mucha gente dijo, ¿qué pasa si en verdad desarrollamos almacenamiento de larga duración? Almacenamiento de larga duración son sistemas que pueden escalar la capacidad en que guardan energía versus la capacidad en que inyectan la energía al sistema en forma separada, y por lo tanto se pueden escalar para guardar mucha energía sin tener que tener una gran capacidad de inyección. Y por un ejemplo de eso en Chile, por ejemplo, el proyecto que Valhalla estaba proponiendo en el norte, donde iban a bombear agua de mar y usarla como almacenamiento de energía renovable. Entonces, obviamente hay distintos parámetros que pueden caracterizar estos sistemas, pero les voy a mostrar, nosotros acá modelamos más de 12.000 escenarios, y aquí les estoy mostrando 5, pero que creo que hacen el punto bien rápido, que es el siguiente. Nuevamente vemos nuestro resultado que les mostraba anteriormente, el business as usual, con la demanda electrificada, donde tenemos un 20% de aumento en nuestros costos. La característica más relevante en los sistemas de almacenamiento de alta duración, de acuerdo a nuestros resultados, 12.000 resultados que analizamos, es el costo de almacenar 1 kWh como medio. O sea, por ejemplo, si esto es bombeo de agua, ¿cuál es el costo por kWh de aumentar el tamaño del estanque? Si, por ejemplo, es hidrógeno, es aumentar nuevamente el tamaño de donde lo estoy guardando bajo tierra, o el estanque o gasificado, etc. Y lo que se puede ver es que inicialmente, hoy en día las baterías están en el orden de 200, 300 dólares por kWh. Si nosotros llegamos a costos de 50, 20, producto de que estos sistemas normalmente son menos eficientes, lo que vemos es un reemplazo de almacenamiento de larga duración por storage. Pero una vez que se rompe la barrera de los 10 dólares por kWh, entonces lo que vemos es que el storage se mantiene sin cambio. El almacenamiento de larga duración viene a reemplazar efectivamente estos recursos firmes, y de hecho el costo promedio de generación puede llegar a ser incluso con electrificación más bajo que con business as usual, o sea, sin incluir electrificación. En resumen, y para dar pie a que conversemos, lo que me ha mostrado mi investigación es que en el corto plazo, efectivamente, la energía renovable variable, que es la que tiene hoy día más empuje, y las baterías en compañía de gas natural, sí son un driver muy efectivo para reducir emisiones en el corto plazo. Pero la descarbonización full de los sistemas requiere de generación firme baja en carbón escalable, como puede ser fósil con secuestro de carbono, geotermia o nuclear, etcétera, depende del sistema, o en combinación con sistemas de almacenamiento de larga duración. Y los dejo finalmente con esta imagen que me llegó ayer de un documento de, no me acuerdo ya de dónde el documento, pero lo encontré genial, donde efectivamente la transición energética que se puede ver es un lugar al que tenemos que llegar
hay muchas estrellas en el horizonte, hay que seguir algunas para llegar a puerto, y obviamente tenemos un peso que de repente no nos permite avanzar, tales como la intensidad de los combustibles fósiles en la industria, los billones de dólares que hay invertidos en lo que se llaman los prime movers, como motores, turbinas, etcétera. El tema de que hoy en día se ve ya en Estados Unidos y en Europa principalmente, originalmente, por ejemplo, el viento era muy bienvenido, pero hoy en día ya se empieza a ver el fenómeno not in my backyard, o no en mi patio trasero, donde yo quiero energía limpia, pero no quiero tener la turbina al lado de mi casa, ni tampoco quiero tener la línea de transmisión. Por supuesto que están las políticas y finalmente la resistencia a lo que los economistas nos dirían que es la forma más eficiente de llegar a puerto es implementar un tax en el carbón. Así que con eso termino mi presentación, les doy las gracias por haber escuchado y quedo listo a responder preguntas. Muchas gracias, Néstor, por esta interesante y contundente exposición. Sin lugar a duda, el tiempo siempre es escaso y uno le dan ganas de seguir escuchando, profundizando en este tema tan contingente además para nuestro país. Tenemos algunas preguntas del público que voy a hacerte directamente. Tenemos otras 3 más previas, así que voy a partir con las del público. La primera es la siguiente, dice: Néstor, ¿qué opinas del adelanto de cierre de centrales a carbón por parte de las generadoras incumbentes? ¿Crees que existe una estrategia para subir precios mediante reducción de oferta base? Esta pregunta la hizo Rafael Lira. Rafa, un amigo mío. Mira, no sé si yo creo que el tema del cierre central de carbón no es algo solamente que está pasando en Chile. Es una política energética que se ve a nivel mundial. Por lo tanto, no creo que sea un tema de estrategia de subir precios. Y en el corto plazo, producto de los contratos, dudo que de hecho pueda subir los precios. Hoy en día los PPAs o los contratos en Chile creo que están incluso más bajos que el mercado spot, perdón, el mercado spot está mucho más barato porque hay mucha generación renovable. Podría tener un efecto en el mediano plazo, que es algo que siempre discutimos, que es tú retiras estos generadores y alguien tiene que suplir. Entonces, cuando ese generador que tiene que suplir, ahora ya no quedan 10, sino que queda 1, y ese 1 opera muy poca hora, obviamente tiene que cargar un costo mucho mayor en esas horas que opera, para recuperar costos, si de otra forma, si no, también se tiene que ir del sistema. Pero yo creo que, como decía, el tema está en que hoy en día, lamentablemente, el reemplazo de centrales de carbón en el mundo es principalmente un 30% de generación renovable y un 70% de generación de gas. Eso está demostrado que sí es una contribución de corto plazo en las metas, pero sí mantiene siendo un desafío de largo plazo, porque hay toda una inversión en infraestructura de generación de gas, que si efectivamente queremos mitigar los efectos del cambio climático, tenemos que quizás o acoplarle secuestro de carbono o simplemente dejar de utilizarla. Pero responder a la pregunta, no creo que sea una estrategia, creo que es un fenómeno mundial, también se ve en Alemania y en otros países, y creo que es la transición más normal, habiendo otra opción que es, y eso es lo otro, la generación de gas es mucho más flexible y por lo tanto mucho mejor equipada para ser acoplada con la generación renovable. Y en ese sentido también hay otro incentivo más en el tema de los mercados de servicios para reemplazar centrales de carbón con centrales de gas. Súper. Mira, ahora te voy a dar 2 preguntas en una, aprovechando acá una pregunta que hizo Mauricio Espinosa. La primera pregunta es: ¿cuál es la motivación del énfasis en la electrificación para la transición energética? Y aludiendo a lo que Mauricio nos pregunta, dice: ¿cómo afecta la electrificación en los costos del cliente final? En el sentido que una cosa son los costos de generación que puedan ir a la baja y la confiabilidad del sistema, pero pensando en traspasar un sistema térmico o uno eléctrico podría significar un multiplicador relevante del CAPEX en la infraestructura, y el cliente final siempre es el que paga los costos. Bueno, de hecho,
efectivamente en ese resultado yo no mostraba la electrificación, pese a que la demanda aumenta, y uno podría pensar, bueno, hay más diversidad de demanda, y por lo tanto dice, quizás se podría reducir costo. El costo aumenta, pero eso solamente sería el equivalente al spot y la transmisión. ¿Cómo le llega al cliente final? Dependiendo obviamente si es regulado o no regulado, si hay un costo de distribución, etcétera. Yo creo que a la larga, al final del día, siempre va a ser al alza. Y lo que importante es cómo mantenemos este costo que es al alza acotado. Y ahí viene otro tema, que es el tema de, por ejemplo, la generación o la transición distribuida. Un ejemplo de eso es los autos eléctricos, por ejemplo. En algunos países o en algunos sistemas se están como subsidiando, por ejemplo, que la gente se cambie de autos a combustible fósil, gasolina, a autos eléctricos, porque de esa forma se promueve la electrificación que permita lograr este objetivo final. Pero también se ha demostrado que ese tipo de impuestos son o incentivos es al final del día un impuesto súper regresivo, porque es plata del Estado que está yendo como subsidio a un grupo selectivo normalmente de alto capital, porque un auto eléctrico hoy en día es caro. Lo mismo pasa con paneles solares y baterías en las casas, y que al final del día reduce el costo para el usuario, pero como el costo del sistema todavía hay que recuperarlo, finalmente ese costo se reparte entre otros participantes que están consumiendo volumétricamente menos. Entonces, voy a ir de vuelta a la pregunta, y ¿cómo logramos que estos aumentos de costos sean como justos? Tiene que ver con el diseño de tarifa. Y yo creo que eso, la única forma en el largo plazo es eliminar los cobros volumétricos y que exista un cobro casi que real time o tiempo real, donde efectivamente la energía sea valorada a la hora que está produciendo, porque hoy en día, por ejemplo, el net metering lo que hace es netea, pero netea generación a una hora donde quizás hay exceso, con generación a una hora donde quizás la noche donde en verdad es súper valiosa la energía, y al final del día eso genera dispersiones que son relevantes y que al final del día sí aumentan los costos en forma desigual. Yo creo, en base a lo que he visto, creo que incluso, bueno, obviamente, si nosotros llegásemos a unos costos de storage, ¿cómo se llama esto? De solar, viento, etcétera, que son incluso más allá de lo que se proyectan aquí al 2050, existe una posibilidad, un futuro donde el costo es menor. Pero viendo las proyecciones, por ejemplo, que tiene el Laboratorio de Energía Renovable de Estados Unidos, si uno las ve a 2050, si uno no tiene un incentivo, todavía uno tiene una fracción importante de generación que es fósil. Probablemente no carbón, porque es poco flexible, pero sí mucho gas. Súper. Tenemos otra pregunta relacionada al almacenamiento. La hace Cristiano Ñate. Dice, ¿existe algún proyecto o iniciativa en el área de almacenamiento? Me refiero a que somos productores de litio, pero no fabricamos baterías y no hay política de desarrollo en impulsar este tipo de proyectos. ¿Qué nos falta para ello? Yo creo que esa respuesta depende de cómo se mire. Efectivamente, somos productores de litio y no se está haciendo nada, pero la Corfo sí hizo un llamado el año pasado, y de hecho creo que todavía no lo adjudica, que es por un centro tecnológico en el norte que busca dentro de sus cosas el desarrollar almacenamiento y la producción local, o por lo menos el desarrollo de elementos, quizás no la batería completa, pero sí la celda, producto de que el litio se puede extraer acá en Chile. Ese es un lado. Por lo tanto, política y ¿cómo se llama? Empuje del gobierno no es cero, sí hay. Obviamente, producto del tema de octubre en Chile, más el COVID, ese llamado que se había adjudicado a fines del año pasado se tuvo que mover, pero de hecho MIT y otras universidades de Estados Unidos, más otros centros de investigación, están participando, y yo fui parte de algunas reuniones en cómo se desarrolla eso, así que hay algo. Pero por otro lado, un tema que me quería mencionar, pero no, con esta pregunta lo puedo meter, es hoy en día el Ministerio de Energía está desarrollando la política del hidrógeno, y ahí hay un tema que mucha gente ve el hidrógeno como algo separado de esto, y el hidrógeno no es más que electrificación, que el hidrógeno como hidrógeno no existe en forma natural, hay que producirlo, y la forma de producirlo es usando electricidad. Se puede usar calor o membrana, etcétera, pero al final del día igual va
tiene que haber un voltaje para poder separar las moléculas. Y el hidrógeno, la diferencia entre si es almacenamiento o es ya más allá un carrier energético, es un tema de escala. Yo creo, y de hecho lo que les mostraron los resultados, ese almacenamiento de larga duración que puede remover la necesidad de generación firme, si uno empieza a hacer un mapeo de qué tecnologías pueden encontrarse en las áreas donde efectivamente no reemplazan las baterías de litio, pero sí reemplazan la necesidad de generación firme, uno encuentra que es dentro de los 10 y el $1 por kilowatt-hora. Si uno eso lo intersecta con las tecnologías que hay, de hecho el almacenamiento de hidrógeno se proyecta que cueste entre 15 y 1, siendo 1 digamos, un lower bound, digamos, para efectos de meterlo bajo tierra. Pero si aparte uno ese hidrógeno lo gasifica y lo convierte en metano verde, usando CO2 capturado, ese costo se mueve entre 1 y 5. Y ahí uno puede ver que el tema del hidrógeno efectivamente viene a descarbonizar la electricidad. Si ahora nosotros, como país, Chile es un país único en el mundo. Cuando yo hablo con los gringos de Chile, me dicen, el análisis de Chile solo aplica a Chile, porque ningún otro país en el mundo tiene el recurso hídrico que tiene Chile, el recurso solar que tiene Chile, el recurso de viento que tiene Chile, el recurso de biomasa que tiene Chile, todo en el mismo lugar. Y aparte es largo, y por lo tanto la transmisión va en una sola dirección, ni siquiera es radial. Entonces, nosotros somos la Arabia Saudita de la energía verde, y el hidrógeno no solamente, y ahí es donde el hidrógeno pasa de ser un elemento que puede descarbonizar la electricidad a un aporte que Chile puede hacer al mundo en términos de ser exportador de un vector energético. Pero, volviendo atrás, el hidrógeno en su primera fase parte siendo un elemento de almacenamiento de energía, porque si yo voy a comprar una planta que hace hidrógeno, la voy a estar usando 24/7, no la voy a prender solamente cuando haya exceso de energía solar, por lo tanto voy a subir mi demanda en el sistema, va a estar operando, va a estar generando hidrógeno, va a ser una industria más, pero que va a permitir inyectar de vuelta al sistema cuando sea necesario. No sé si eso, Néstor, tenemos un par de preguntas relacionadas al hidrógeno que quiero aprovechar dado el tema que estás conversando. Una tiene que ver ¿qué incentivos crees tú que deben instalarse para acelerar el desarrollo del hidrógeno verde? Y lo otro que preguntan es, y si bien en los escenarios del Ministerio de Energía ya el hidrógeno contribuye con un 21% aproximadamente en la descarbonización, ¿cómo crees tú que este recurso si va a tener esa participación relevante en la materia energética o tú opinas algo distinto? A ver, voy a... la primera parte de los incentivos al hidrógeno verde. Yo creo que si uno ve la estrategia de hidrógeno de Alemania, ahí hay un buen punto de partida, y yo sé que se está usando, pero en la estrategia de Alemania se habla de hidrógeno verde, pero también se considera hidrógeno azul. El hidrógeno azul es hidrógeno que se genera a través de la reformación del gas natural con secuestro de carbón in situ. ¿Por qué digo esto? Porque si no podemos apuntar a un cambio siempre así como, hidrógeno. Primero porque no somos un país que va a desarrollar la tecnología de los electrolyzers, ni probablemente la celda de combustible, a un punto que permita bajar los costos. ¿Ya? No tenemos la escala ni el tamaño del mercado probablemente para hacer ese driver. Por lo tanto, yo creo que el incentivo tiene que estar en setear el hidrógeno como una meta, permitir, tal cual como lo hace Alemania, permitir que el hidrógeno azul en el corto plazo sea la forma de generar la infraestructura que nos permita movernos con hidrógeno. Y una vez que el mundo esté más avanzado en esto, porque nuevamente necesitamos que los costos se reduzcan, ahí empezar a retirar la parte azul para imponer la parte verde, que de hecho, si los costos empiezan a bajar, pasa naturalmente. Chile no es un país productor de gas, por lo tanto el gas natural para reformarlo de hidrógeno es caro, no es como en otros países donde efectivamente el hidrógeno azul supera al hidrógeno verde. Nosotros, por nuestros bajos costos de energía renovable, probablemente con costos más bajos de electrolyzers y celda, podamos producir hidrógeno verde más barato que hidrógeno azul. Entonces yo creo que el incentivo está en setear el hidrógeno, quizás no parametrizarlo tanto como verde ahora, sino que decir, vamos a tener una economía que use hidrógeno como vector,
el long-term goal es verde, pero entendemos que primero tenemos que empujar que esto parta, porque hoy en día no hay nada. Y respecto a la segunda pregunta del 21%, si es más o menos, bueno, obviamente eso va a depender de, no solamente de Chile, va a depender de lo que esté pasando en el mundo. O sea, un ejemplo, si el hidrógeno se convierte como un vector energético para el transporte directo y no a través de electricidad, obviamente esa descarbonización a través de hidrógeno ya no es solamente a través de almacenamiento en el sistema eléctrico, que obviamente ayuda a recargar autos, sino que también en el uso directo, tanto en transporte como también en el tema térmico, donde el hidrógeno está probado que se puede usar tanto en motores como en turbinas, con algunas modificaciones, algunos temas de mantenimiento, etc. Entonces, creo que no se puede llegar a decir, oh no, mira, va a ser tanto esto, pero sí creo que es lo que hablábamos antes, claro, que es nosotros en Chile, nuestra escala no nos da como para hacer, oh, ya, nuestra descarbonización fue la que cambió la balanza de un lado para otro. Probablemente no. Pero lo que nosotros como país sí podemos hacer, producto de nuestra condición particular, es convertirnos en un ejemplo de la economía del hidrógeno para el mundo, un laboratorio, si tú quieres, para que otros países, que son más complejos que el nuestro, puedan venir a ver. Y ahí es donde obviamente viene todo un tema de quizás inversión extranjera en instalación y producción local, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el tema de hidrógeno tiene una secundaridad que es muy potente, que hay un liderazgo que nosotros podemos tomar regional en Latinoamérica, de la misma forma que, por ejemplo, estados como California lo toman Estados Unidos, países como Alemania lo toman Europa, etcétera. Nosotros tenemos un rol, o podemos jugar un rol con el hidrógeno que nos permita tomar un liderazgo en la transición en la TAM, y que también obviamente eso nos permita ser productores, exportadores, etcétera. Perfecto. Mira, pasando a otro tema, aquí Felipe Verástegui pregunta, ¿los modelos utilizados consideran restricciones de estabilidad u otro tipo de contingencias? ¿Cómo ves el futuro en estos análisis en lugares como Chile, donde se podrían esperar un aumento en eventos climáticos extremos, por ejemplo? Sí se consideran, esa es la respuesta corta, y de hecho nosotros usamos cada hora del año, usamos resolución horaria, y ahí es donde quizás puede haber alguna diferencia, contribución respecto a los estudios que otra gente ha hecho, que muchas veces en estos estudios como que se simplifica la variabilidad temporal. Y a esa variabilidad temporal nosotros le ponemos restricciones de margen de capacidad, reserva, etcétera. Pero al mismo tiempo también hay que reconocer que hay servicios y hay desarrollos que permiten que, por ejemplo, la energía solar provea reserva sin ser un sistema rotacional. O sea, la inercia, ¿cuál es el nombre? Voy a llamarlo inercia, falsa inercia, o aparatos que crean inercia usando simplemente electricidad. Eso es un método que se puede utilizar, y en nuestro modelo sí lo consideramos. Yo creo que en el caso de Chile, por el tema de cambio climático, donde yo más me ocuparía es en la dependencia de que muchas veces cuando veo la estrategia chilena, esta fracción firme que es súper necesaria en Chile, se usa hidro. Y yo creo que ahí hay un riesgo grande producto de estos cambios respecto a la disponibilidad del recurso hídrico, como ya lo estamos viendo en estos años. Y entonces yo creo que Chile tiene, y nuevamente se conecta de vuelta al hidrógeno, o quizás la geotermia, o quizás otro tipo de recursos, o incluso promover la conexión con Argentina y Brasil. Argentina y Brasil tienen generación nuclear. Nosotros somos sísmicos, ellos no, mejor que la tengan ellos que nosotros. Y de la misma forma que lo hace Francia con Alemania. Francia durante el día importa energía solar desde Alemania, que tiene lleno de paneles solares en las casas, y en la noche Francia exporta energía nuclear, que es un 70% de la energía eléctrica de Francia, a Alemania. Entonces, no hay que olvidarse de la integración regional, porque también eso es un tema que de repente nosotros se nos olvida en Chile, y si uno ve el mundo, la cosa tiene que ir para allá, porque permite diversificar tanto la zona horaria con la radiación solar, las condiciones climáticas adversas, promover tecnologías que son más atractivas en un lado que en otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
creo que ahí hay un tema pendiente que me encantaría ver en la política energética, que sea promover la integración del Cono Sur, por lo menos. Súper, sí. Entendemos que hay algo ahí trabajando, pero nos falta quizás lo que dices tú, como querernos más avanzar para liderar, digamos. Hay un par de preguntas que me parecen súper atingentes. Por el tiempo, lamentablemente, no tenemos mucho más tiempo, pero igual quiero que conversemos respecto a la transmisión, o cuál es el rol tanto de la transmisión como de los recursos distribuidos. Francisco Irarrázaval pregunta, ¿una buena planificación y desarrollo oportuno de líneas de transmisión es clave para la descarbonización? ¿Crees que ello es así o tal vez sería bueno ir esperando cómo evolucionan los sistemas de almacenamiento? Mira, obviamente es una pregunta que se hace mucha gente y está en mucho análisis, que es el tema del huevo o la gallina. ¿Ya? Obviamente, si yo pongo la transmisión, creo incentivo para que la gente vaya a instalar la planta, o si espero la planta y ahí pongo la transmisión. La respuesta en esta es nadie sabe. Yo sí creo, y de hecho estaba leyendo, hoy día Estados Unidos acaba de publicar como su propuesta del lado demócrata, que están proponiendo para negociar en lo que están llamando el Green Recovery, o sea, como la recuperación verde. Y efectivamente uno de los puntos es crear un corredor de transmisión que permita hacer uso de recursos que se encuentran en distintos lugares. Y en ese caso yo creo que para Chile nosotros la tenemos bastante fácil, porque es como unidireccional. Siempre digo, en Chile existe norte-sur, arriba y abajo, pero la otra no hay nada más. Entonces, yo creo que ahí efectivamente una política clara que es súper necesaria. Al final del día, el centro de consumo más grande en Chile no está en el desierto de Atacama, está en Santiago y la zona aledaña. Y por lo tanto, ya existe una conexión entre el interconectado norte y el central, pero tener una carretera que los americanos están promoviendo algo que sea DC, o sea, corriente directa por producto de las pérdidas. O sea, estamos hablando de una carretera de energía importante. Eso también es una forma. Ahora, hay otro tema, que es que si estamos pensando en el hidrógeno, quizás parte de esa transmisión en zonas donde la transmisión es menos aceptable, ejemplo, sur de Chile, puede hacerse con movimiento de gas. O sea, el hidrógeno se genera local, el agua y la energía están, y después el hidrógeno se mueve sin línea de transmisión a zonas donde se puede inyectar la red. Entonces, la respuesta a la pregunta es: sí creo que una política de transmisión es relevante en el alto nivel, y al final del día demuestra un poco la estrategia a largo plazo. Por lo tanto, tiene que estar súper alineada con la estrategia a largo plazo. No puede ser simplemente ya voy a construir transmisión esperando que la gente se conecte. Hay que construir los troncales. En Chile, nuevamente, viéndolo como es Chile, hay un tema más simple porque es una sola dirección, y después ahí esperar a que las inversiones ocurran. Súper. Justamente también Peter Atton relevaba el tema, dice, justamente relacionado con la generación variable, el fenómeno de Not in My Backyard. ¿Cómo se incluye este fenómeno en el tema de transmisión en todos estos escenarios? Pareciera ser uno de los vectores relevantes para el objetivo de la carbono neutralidad, pero efectivamente a nadie le gusta tenerlo en el patio trasero, ¿no? Como tú lo comentaste. Mira, el tema del Not in My Backyard o el patio trasero no ocurre solamente con la transmisión, ocurre con todo. Ayer estaba viendo un reporte, me estaba comunicando con un colega en Europa que me decía: viejo, acá los molinos de viento antes eran lo más hermoso y ahora nadie los quiere, porque hay gente que incluso alega que no puede vivir porque el sonido, y ya gente desarrolló traumas a los molinos de viento. Entonces, yo creo que la forma de hacer eso es simplemente como Chile lo está haciendo muy bien, que es tener mesas y donde la gente hable y donde la gente se comprometa y tener a todos los actores conversando. Es la única forma y es como tiene que ser. O sea, la transición energética no puede pasar top-down, tiene que ser una cosa que se construye. Lo que obviamente tiene que venir del gobierno son las políticas, tiene que haber lineamiento, tiene que financiar estudios que informen la conversación. Pero al final de esa conversación tiene que pasar en los distintos actores. O sea, las comunidades no pueden ser: bueno, mira, esa línea pasó por acá, nunca me preguntaron, etcétera. No, eso no puede pasar.
Súper, súper. Mira, tenemos una última pregunta en honor al tiempo, la voy a hacer bien cortita porque con esa completamos para responderle a todos. Efectivamente, Cristian Soto pregunta, ¿cuál es tu opinión con respecto a realizar cambios regulatorios que permitan que estos proyectos híbridos puedan participar de los distintos segmentos al mismo tiempo, apuntando a una estructura de ingreso de tipo revenue stacking o potencia, energía, servicios complementarios? Una opinión bien cortita y Néstor Clave, esa es la única respuesta, clave. Que el almacenamiento de energía acoplado con solar pueda participar en distintos mercados, ofrecer distintos servicios, es clave para generar los incentivos para que este tipo de proyectos ocurran, porque una cosa son los resultados económicos, que es lo que nosotros mostramos acá con simulación, y otra cosa es cómo diseñamos las reglas de remuneración que permiten que esto efectivamente pase. Y lo mejor es, efectivamente, nosotros hicimos un análisis donde se demuestra que, por ejemplo, el valor del storage, de las baterías, va cambiando dónde viene, si es ancillary services o capacidad, etcétera, va cambiando dependiendo del location y dependiendo de la penetración renovable. Entonces, es clave, y de hecho también está en este documento que les mencionaba hoy día de cómo reformar los sistemas para que permitan la participación múltiple. Ahí con eso termino porque sé que tenemos poco tiempo. Esta cuestión da por más, pero... Perfecto, sí, uno también se entusiasma, son temas que apasionan a muchos de la audiencia también. Bueno, en honor al tiempo, yo les quiero agradecer por este interesante conversatorio. En nombre de WEC Chile, agradezco la participación de Néstor. Muchas gracias por la discusión, a la asistencia de todos los que han participado. Tuvimos más de 50 personas en algún minuto conectadas, así que para mí ha sido un privilegio estar aquí con usted y poder conversar este tema que me apasiona, moviliza, súper contingente para el país. Además, agradecer a WEC Chile por todo este grupo de Women in Energy, del cual pertenezco, y que ha sido una experiencia maravillosa el poder participar con las mujeres en el rubro de energía. Así que, sin mucho más que decir, muchas gracias y las dejo a todos con Trinidad de vuelta. Muchas gracias. Tal como dice Caro, muchas gracias a todos los que nos pudieron acompañar hoy día en nuestro primer Energy Talk. A Néstor Sepúlveda por su impecable presentación y su generoso compartir todos sus conocimientos con nosotros hoy día. Agradecemos también a nombre de World Energy Council Chile, al MIT, representado por el señor Lee Ullman, que aquí nos acompaña, junto con quienes esperamos sorprenderlos más adelante con diferentes encuentros de intercambio de conocimiento. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Gracias, cuídense, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, Néstor. Chao. Gracias, Caro.